Queremos evaluar la integral y luego determinar si la integral es convergente o divergente. La integral dada es una integral inadecuada porque el límite superior de la integración es ilimitada o se acerca al infinito. Empezaremos por escribir el integral inadecuada como límite. La integral impropia dada es igual al límite. Cuando b se acerca, infinito de la integral de 25 a b de elevan la potencia de raíz cuadrada negativa a x. Vamos a escribir eso como negativo x a la potencia de 1 o 2. Dividido por la raíz cuadrada de x que escribiremos como x a la potencia de 1 o 2 y luego tenemos de x. Observe cómo reemplazamos la parte superior límite de integración con b. Y luego vamos a tomar el límite a medida que b se acerca al infinito de la integral de 25 a b. A partir de aquí, para evaluar la integral, tendremos que realizar la sustitución de u. Vamos a dejar que igualen el exponente de x negativa la potencia de 1 2 y, por lo tanto, du es igual a la derivada de negativo x la potencia de 1 2 veces de x que es negativo 1 2 veces x a la potencia de 1 2. Menos 1, que es menos 1 2. veces de x dándonos du iguales. Escribamos esto como negativo 1 2 por 1 dividido por x la potencia de positivo 1 2 por dx. Y ahora volvamos y mira la integral. Podemos reemplazar la x negativa a la potencia de 1 2 con u, y nos queda 1 dividido por x a la potencia de 1 2 de x. Así que sigamos adelante y resolver esta última ecuación para 1 dividido por x la potencia de 1 2 de x multiplicando ambos lados por menos 2. Lo que nos da menos 2 du es igual a 1 dividido por x la potencia de 1 2 por dx. Aviso negativo 2 veces 1 2 negativo es 1 positivo. Así que ahora podemos reemplazar 1 dividido por x la potencia de 1 2 de x por menos 2 du. Así que esto nos da el límite a medida que b se acerca al infinito de la integral. Ahora tenemos que tener cuidado con los límites de integración de 25 a b. Estos son valores x, no valores u. Así que voy a escribir el límite inferior ya que x es igual a 25. Y el límite superior como x es igual a b. Solo para enfatizar, estos son valores x, no valores u. Y de nuevo, ahora sabemos que 1 dividido por x la potencia de 1 2 de x es igual a du negativo. Así que voy a seguir adelante y factoriza los dos negativos. Luego tenemos du y luego dado que u es igual a x negativo a la potencia de 1 o 2, la función integral con respecto a u es simplemente cualquiera de las u. Esto nos da menos 2 veces el límite cuando b se acerca al infinito. De bueno, la antiderivada de la u es de la u, que con respecto a x sería el poder de x negativa a la potencia de 1 o 2. Y de nuevo, la integración de límites para x van de 25 a b. Para el siguiente paso determinamos f grande de b menos f grande de 25. Bueno, la gran f de b se eleva a la potencia de b negativa a la potencia de 1 2 menos f grande de 25. S al poder de negativo 25 a la potencia de 1 o 2. Para el siguiente paso, reescribamos esto usando exponentes positivos y también escribimos los exponentes de 1 2 espalda como raíces cuadradas. Así que tenemos menos 2 veces el límite cuando b se acerca al infinito de e al poder de lo negativo b a la potencia de 1 2 es igual a 1 dividido por s eleva a la potencia de la raíz cuadrada b. Y entonces tenemos menos e a la potencia de menos 25 a la potencia de 1 2 es igual a 1 dividido por e elevado a la potencia de la raíz cuadrada de 25, y la raíz cuadrada 25 se simplifica a 5. Y también determino el límite a medida que b se acerca al infinito, 1 dividido por s eleva a la potencia de la raíz cuadrada de b se acerca a 0 porque el numerador permanece en 1 y el denominador aumenta sin límite. A medida que b se acerca al infinito, el exponente n se acerca al infinito, y por lo tanto e al cuadrado tu b también se acerca al infinito. Y fíjate en 1 dividido por e elevado a la potencia de la raíz cuadrada de 25 o 1 dividido por e a 1 5 no se ve afectado por b y por lo tanto nos quedamos con menos 2 veces menos 1 dividido por e hasta 1 5.
que es igual a positivo 2 divididos por a1 5. Así que porque el límite existe, y tenemos un valor real para la integral impropia, decimos que la integral es convergente o converge. Si el límite no existiera porque se acercaba a infinito positivo o negativo, diríamos que la integral es divergente o divergente. Espero que esto te haya resultado útil.